y un cordial saludo. Jennifer, mire, permítame y le digo algo a la mesa y a los amigos que nos están escuchando sobre la importancia de la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá hoy en lo que tiene que ver con Carlos Ramón González. Carlos Ramón González no solamente es el tronco que soporta toda la investigación de la Unidad Nacional de Riesgo, sino que además en su momento y ahora, pues por circunstancias que todo el país conoce, no es tan cercano al presidente, pero ha sido cercano al presidente en toda su vida desde que ambos tuvieron militancia en el M-19. Estamos hablando de una cercanía casi que íntima, una relación casi que íntima entre el presidente de la República y el señor Carlos Ramón González. Y de lo que ha dicho el abogado Moreno es muy importante precisar, Jennifer y amigos de la mesa, el lugar de encuentro de los famosos cónclave. Es decir, se llevaron a cabo en la casa de Nariño, no en su apartamento como una persona particular, no. Se llevaron a cabo en la casa de Nariño, es decir, en su calidad de funcionario público, en su calidad de director del DAPRE y además en su oficina hemos conocido la casa de Nariño por dentro. Sabemos que el despacho del director del DAPRE está justo al lado del despacho presidencial. Es decir, de esto estamos hablando nosotros hoy a propósito de la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá de dictarle medida de aseguramiento al señor Carlos Ramón González, que está en Nicaragua y que seguramente va a evadir la acción de la justicia, o por lo menos lo que tiene que ver con la parte de la detención. Pero es muy importante que el país sepa de quién estamos hablando y de por qué es tan importante Carlos Ramón González en este caso, Jennifer. Oscar, pero mire, una decisión que déjeme decir llegó tarde, porque la solicitud de medida de aseguramiento es una solicitud que se hace de manera preventiva para que las personas involucradas en el caso pues no interfieran con la justicia. Y no se nos puede olvidar que Carlos Ramón González, enhorabuena, pues sí, llega a esta solicitud pues para que se revise la situación y para que se avance en este caso, pero no se nos puede olvidar que aquí hay otras personas que han venido teniendo esa medida de aseguramiento de forma preventiva. No se nos puede olvidar que hay otro eslabón importante en esta cadena y estamos hablando también de Sandra Ortiz, porque es que no se nos puede olvidar que debajo de Carlos Ramón está Sandra Ortiz, y si también hay otro testigo clave para armar el rompecabezas es la exconsejera de Regiones, que recordemos pues también es señalada de haberle entregado dinero al presidente entonces del Senado, Iván Name, para favorecimiento del gobierno. Entonces esta medida pues llega, pero llega ya tarde, y no se nos puede olvidar que también pues debe haber avances en el caso de Sandra Ortiz, hasta donde la Fiscalía no la ha escuchado de manera formal, ni tampoco se ha podido avanzar en el proceso que se adelanta contra ella. Y es que hay muchas personas involucradas, Lina, justamente aquí en nuestra línea de WhatsApp para que ustedes nos escriban, pregunten, participen. 301-764-4108 nos dice Leonidas, buenos días, por favor, ¿por qué no dicen nada de Iván Name y Andrés Calle? Son muchas personas las involucradas. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Siguen presos? ¿Qué ha pasado? Sí, Sebastián, pues siguen presos, sí, claro, ellos tienen medidas. Cuando yo digo que hay medidas de aseguramiento que ya se dieron, Jennifer, es precisamente todas esas. Iván Name, que era presidente del Senado, Andrés Calle, que era presidente de la Cámara, Sandra Ortiz, exconsejera de Regiones, también tiene medidas de aseguramiento. Bueno, conocemos a Olmedo López, Sneider Pinilla, que estaban en la gestión del riesgo, y hasta hoy o sea, el que faltaba era la supuesta cabeza, la presunta cabeza del entramado de corrupción. Llegó muy tarde esta medida de aseguramiento. Y otra persona que pues no sabemos si está involucrada, Sebastián, pero que suena por ahí justamente por esta dirección IP que está localizada en Managua, Nicaragua, donde supuestamente está Carlos Ramón González, pues es Ricardo Martinelli. Y ha trascendido que Carlos Ramón González está en Nicaragua y usted hace la triangulación, Ricardo Martinelli, alguien que ha sido criticado por este gobierno, que recibe asilo, y nosotros sí tuvimos la información de gente del entorno, en este caso Jennifer, que esa fue la moneda de cambio, que la moneda de cambio fue el asilo del uno por el asilo del otro. Y pues Gonzalo, sería interesante que nos cuente brevemente, o que le cuente a la gente quién es Ricardo Martinelli, cuándo llegó a Colombia y por qué llegó a Colombia. Gonzalo. Señor, ¿usted me oye? Expresidente de Panamá, sí, lo digo perfecto. Sí, claro. No, expresidente de Panamá, uno de los expresidentes, hay que decir, los más populares, y hoy líder del partido que se encuentra en la presidencia de la República, RM. Lo cierto del caso es que Ricardo Martinelli fue sentenciado por la justicia panameña en el año 2023 por un caso que lo involucraba a él y a otras figuras de su gobierno, en el que habrían comprado unos diarios con dineros públicos. Más que dineros públicos, Sebastián, dineros que cobraban para otorgar licencias para construcciones.
digamos, todo un tema de lavado de activos en el que el presidente habría estado liderando toda esa ejecutoria o toda esa estructura criminal. El presidente ha dicho que la justicia en Panamá está corrompida, que es una persecución política, y en el año 2023 se pide el asilo político en la Embajada de Nicaragua. En su momento el gobierno de Laurentino Cortizo no le da el salvoconducto hasta que llega el presidente José Raúl Mulino. El presidente José Raúl Mulino le otorga el salvoconducto a Ricardo Martinelli, pero vaya sorpresa, cuando el presidente iba a salir a Nicaragua, Nicaragua dice, no señor, no vamos a recibir a Ricardo Martinelli porque se hablaba en aquel entonces de una circular roja de Interpol, circular que nunca se confirmó. Y luego de eso, un par de semanas después, vimos a Ricardo Martinelli llegando a Bogotá. Mire, Gonzalo, sobre la pregunta de si el señor Carlos Ramón González se quedaría en Nicaragua o no, de estar en Nicaragua, porque eso es lo que estamos suponiendo, pues la primera pregunta es ¿quién es el embajador de Colombia en Nicaragua? ¿Quién está en esa embajada? Porque en este momento cuando usted entra a la página, recordemos que el que era embajador, Leonfredi Muñoz, era del Partido Verde, era alguien del Partido Verde, y él ya no está ahí porque él vino a Colombia, ya está en el Congreso en reemplazo de Humberto de la Calle, y este señor Leonfredi Muñoz, pues recordemos que fue investigado en por Procuraduría cuando estuvo en Nicaragua. Pero si usted entra a la página hoy, si podemos poner por favor la imagen en el canal de YouTube y en nuestra plataforma DITU, pues, a ver, uno lo que dice es, ni siquiera hay un embajador en este momento. Si en este momento quisiéramos, si quisiéramos llamar a un embajador a ver cómo va a ser ese proceso, pues no podríamos tener con quién hablar, porque en este momento aparece que el señor Oscar Muñoz Giraldo es el actual encargado de negocios, hay una señora Adriana Ramírez que es asistente del embajador, pero ¿quién es el embajador? No aparece un embajador. Entonces ahí empiezan también las preguntas de qué es lo que puede pasar si Carlos Ramón González sí está en Nicaragua y quién estaría a cargo de ese, pues de todo ese proceso en Nicaragua. Pero mire, Ana Cristina, es que a propósito del tema del asilo, es muy importante precisar dos cosas. El asilo es una figura de orden político, es un beneficio político, no tiene nada que ver con los delitos comunes. El señor Martinelli fue condenado por delitos comunes, porque el señor está señalado y además condenado por corrupción. Nada que ver con delitos políticos, no es un perseguido político el señor Martinelli. Pero el señor Carlos Ramón González, si va a asumir la calidad de asilado político en Nicaragua, tiene que declararse perseguido político. ¿Perseguido político por quién? ¿Por el gobierno del que él hace parte? Sería la primera vez en la historia de la humanidad que hay un asilo a un amigo del gobierno que lo debe estar cuidando. Es decir, el señor Carlos Ramón González, para argumentar asilo político, tiene que decir, me está persiguiendo el gobierno actual. Y el gobierno actual es su gobierno, porque él hace parte de este gobierno. Está visto que fue la mano derecha del presidente Petro hasta hace muy poco tiempo, hasta que estalló todo este escándalo. De tal manera que yo no entendería cómo Nicaragua le va a dar la figura, la protección política del asilo al señor Carlos Ramón González, argumentando que entonces tendría que ser muy bien justificado ese asilo. Y el señor Martinelli no es ningún perseguido político de nada. El señor fue condenado por delitos comunes y por carambolas políticas que, como dice Sebastián, seguramente se movieron muchas fichas. Alternativamente terminó de asilado en Colombia y está disfrutando de la buena vida en Cartagena. Entonces, estas son las cosas que uno se pregunta. Lo que pasa, la figura, ¿hasta dónde llega? Hay que entender la relación de Ricardo Martinelli con el gobierno o el régimen de Ortega. Ricardo Martinelli tiene cercanías con Nicaragua. Ricardo Martinelli, digamos, ha sido cercano a Daniel Ortega, amistad incluso, lo ha dicho. Más allá de un tema de libertades o no, Sebastián. Yo coincido y aquí en Panamá se habla de eso. Ricardo Martinelli fue condenado por un delito común. Fue condenado a 10 años de prisión, pero él aduce que la justicia está corrompida y que es una persecución política. Sí, pero llega a Nicaragua porque se lo permiten. Y yo quería cerrar, Jennifer, con 4 preguntas que uno creo que desde acá, después de todo lo que hemos conocido y hecho, se le pueden hacer tranquilamente a la señora María Cristina Patiño, que era fiscal que lleva este caso, y es ¿por qué Carlos Ramón González, máximo responsable del caso, es el último imputado y el último en tener una medida de aseguramiento? Porque hasta julio del 2025, cuando Olmedo López, Sandra Ortiz y los demás llevan meses detenidos, él es el último. ¿Por qué, si se sabía desde el año pasado que estaba haciendo piruetas para obstruir a la justicia, porque hasta ahora pasa lo que pasa? Y si, por último, Jennifer, si tenían toda esa información, ¿por qué hasta ahora
pues tenemos la medida de aseguramiento. Yo creo que son preguntas abiertas para la Fiscalía, porque a este caso pues le queda mucha pita todavía. Me parecen muy válidas las preguntas, Sebastián, pero uno también tiene que ir mirando de dónde comenzaron. Comenzaron desde los testigos y llegaron a la supuesta cabeza, que también hay que repetirlo aquí, Sebastián, falta comprobarlo, porque esto faltará un juicio y que se haga la apelación y si se mantiene la medida de aseguramiento, en fin, etcétera, etcétera. Pero por fin llegan a la supuesta cabeza, la presunta cabeza, a ver qué pasa. A mí me parece un poco lógica la línea que ha seguido la justicia para llegar a esta medida de aseguramiento. Pero es que esta información se tenía desde el año pasado, es decir, por la misma información. Claro, pero la información sin pruebas. No, claro, pero precisamente a Sandra Ortiz la detienen por la información que dan Schneider y Olmedo, y no se detiene a Carlos Ramón. Es decir, por la misma razón por la que Barreto y todos los demás terminan en la cárcel. Es decir, no es que esto apareció hasta ahora. Las celdas, la geolocalización y toda la información que se tiene contra Carlos Ramón González reposan en la Fiscalía desde hace muchos meses. No es exactamente, algo nuevo. eso fue lo que nos dijo. Es que, Sebastián, eso fue lo que nos dijo el doctor Moreno desde el momento 1 de la entrevista. En cada una de las respuestas, si nos devolvemos en la entrevista, este es el subrayado de cada una de las respuestas. Él siempre estuvo diciendo, ¿por qué se demoró tanto esto? Es decir, ¿por qué esta medida de aseguramiento llega tan tarde? Y cuando yo le hago la pregunta sobre la dilación, pues es evidente que él ahí piensa y hay indicios para uno entender que aquí hay una dilación de todo lo que pasó con Carlos Ramón González. Es decir, para no caerle a él, porque desde el principio, desde las primeras audiencias, desde que empezó el proceso, estaba el nombre de él. Y apenas hasta ahora, apenas en ese momento se empieza, empieza como todo lo fuerte contra él. ¿Por qué tan tarde? Esto fue lo que repitió toda la entrevista el abogado del señor Olmedo López. Sí, son acá preguntas, Ana Cristina. Yo por ahora pues tengo que decir que la justicia está actuando, aunque el dicho dice, la justicia llega tarde pero llega, o cojea tarde pero llega. De pronto acá está sucediendo lo mismo. A ver qué sale de todo esto, a ver qué responde el señor Carlos Ramón González, cómo le sale esta apelación al abogado Iván Cancino, y también cómo se afectará al gobierno de Gustavo Petro, porque nos lo recordaba Oscar, nuestro compañero Oscar Montes, que pues ha sido una amistad casi cercana desde que eran parte del M19, hizo parte, pues por supuesto, de la administración del Departamento Administrativo para la Presidencia, y ahí el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así que sí, realmente es una noticia muy importante, no solamente para la política colombiana, sino pues para nosotros como ciudadanos, porque al final, si a un gobierno le va bien, al pueblo le va bien. Si le va mal, pues no sé cómo vamos, pero no es el único cercano